Todos, o la mayoría de nosotros que hemos tomado vuelos para movernos de una ciudad a otra con más rapidez que en autobús, sabemos lo tedioso que es el tiempo de espera en el aeropuerto. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que un hombre estuvo atrapado en un aeropuerto durante 18 años? Pues déjame te cuento que existió una persona que pasó 18 años en un aeropuerto. Su nombre es Mehran Karimi Nasseri, o Sir Alfred Mehran para los compas, que estuvo todo este tiempo en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle de París. Desde agosto de 1988 hasta julio del 2006, él estuvo encerrado en ese aeropuerto. Pero te preguntarás, ¿por qué rayos estaría en un aeropuerto durante casi 2 décadas? ¿Y qué era de su vida antes de todos estos años? Pues Mehran era un hombre bastante común y corriente. Nació en Irán en el año de 1943 en una familia de clase media. Su infancia igualmente fue bastante normal. Tiempo después, al tener 30 años, salió de su país natal para entrar a la Universidad de Bradford en el Reino Unido, y 3 años más adelante él regresó a su casa. Desde aquí, todo parece una historia bastante simple e incluso algo aburrida. Nada del otro mundo. Pero Waffle, aún no has escuchado la mejor parte. Pues a partir de este momento es donde empieza la travesía. La historia tal y como sucedió no es muy fácil de saber, puesto que Nasseri ha cambiado continuamente ciertos detalles de la historia. El problema comenzó, según él, cuando fue exiliado de su propio país por el motivo de tener diferentes opiniones políticas, lo que lo llevó a ser revocado de su ciudadanía. Así que puso manos a la obra y durante 4 años estuvo pidiendo asilo político desde Irán, aunque para su mala suerte lo único que consiguió fueron rechazos de países europeos. Es entonces que en el año 1981, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Bélgica le otorgó el estatus de refugiado oficial, lo que significa que podía solicitar la ciudadanía en cualquier país de Europa. Lo escuchaste bien, Waffle, en cualquier país. Aquí las cosas parecían estar a su favor. Vivió durante algunos años en Bélgica y tiempo después se fue a Reino Unido. Decisión que no tomó solo porque sí. Nasseri ha dicho que esto fue debido a un secreto familiar, y tal como si fuera una novela, su madre le reveló dicho secreto. Y este secreto concernía a su verdadera madre, pues ella lo había adoptado ya que su madre biológica era una enfermera escocesa que había tenido un romance con su padre, lo que era un punto a su favor ya que Mehran era elegible para obtener la ciudadanía británica. Es por esto que él decidió adquirir la ciudadanía del Reino Unido, ya que igualmente tenía un estatus de refugiado. Pero, si hubiera sabido lo iluso que fue al pensar que los problemas se acabarían aquí, porque aquí es donde empieza el verdadero caos, ya que en 1988 viajó a Reino Unido primero, Nasseri viajó a París, luego donde tomó un avión a Londres. El momento en que comenzaron a sucederle las peores cosas, pues al llegar al aeropuerto de Heathrow no llevaba consigo sus papeles de refugiado. Cuando le preguntaron por ellos, él afirmaba que seguramente se los habían robado en el momento de dirigirse a un tren de Bélgica a París, pero aún así, lo más interesante es que nadie supo cómo fue que logró subir a un avión de Londres, porque en primer lugar, al ser un vuelo internacional no puedes abordar así porque sí, sin antes presentar un pasaporte y una visa válidas y vigentes. Se rumorea que fue por negligencias del personal del aeropuerto o quizás el de la aerolínea de cometer el error de no revisar la documentación de Nasseri, pero pues ya estaba en Londres, ¿ahora qué seguía? Si nos ponemos en situación, Sir Alfred no podía salir del aeropuerto porque el control de pasaporte no le permitía salir sin sus papeles. Y si vemos el mejor de los casos, una opción para la aerolínea y a la vez para Sir Alfred sería que le permitieran regresar a Francia sin documentación. Y así fue como sucedió. Así que técnicamente si analizamos su viaje, solo hizo un círculo, yendo y viniendo de esos países. Al llegar al aeropuerto de Charles de Gaulle, las cosas se pusieron aún más feas, puesto que Nasseri no tenía sus papeles de refugiado. Las autoridades del país, más el control de pasaportes, tomaron medidas, ya que no lo dejaron salir del aeropuerto. Incluso lo llegaron a arrestar en la cárcel del aeropuerto por un periodo de tiempo por intentar ingresar al país de forma ilegal, aunque logró salir debido a que su situación no tenía una solución obvia. Entonces, lo más viable sería que al no tener sus papeles tendría que regresar a su país de origen, ya que para efectuar esto no se necesitaría de un pasaporte. Pero hay que recordar que Nasseri se mantenía como un refugiado y que estaba completamente exiliado de Irán.
por lo que no podía regresar a su casa. Y por otra parte, no era ciudadano de Francia, lo que significaba no tener pasaporte ni documentación en general que le pudiera permitir una permanencia en dicho país, lugar donde él se encontraba en el aeropuerto de Goulet, por lo que ahora estaría atrapado en el aeropuerto durante los próximos 18 años. Al principio, Nasseri, con bastante optimismo vano, creyó que no pasaría mucho tiempo en el aeropuerto, tal vez un par de días, un par de horas, un par de semanas, pero las cosas cada vez parecían verse más oscuras al paso de los meses, y después al de los años, donde aún permanecía ya viviendo en la terminal número 1. En este momento surgieron bastantes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo pasó durante tanto tiempo en un aeropuerto? ¿Cómo pagaba sus necesidades? Incluso, ¿qué hacía con sus tiempos libres? Bueno, mis cabezas de nepe, durante su estancia en el aeropuerto se asentó en una banca roja en el piso de los restaurantes donde estaban todas sus pertenencias. El aeropuerto le brindó ciertos servicios como baños, duchas e incluso servicio de lavandería. Pasaba el tiempo leyendo revistas y libros, escribiendo en un diario su experiencia dentro de ese lugar. Obtenía su alimento en el patio de comidas y estaba rodeado de tiendas, por lo que era una ventaja para él, pues no necesitaba más que literalmente un par de pasos para conseguir todo lo que necesitaba. Por la cuestión del dinero, al principio durante los primeros años comenzó a pagar todo con sus ahorros, y con el paso del tiempo mientras se difundía su historia, bastantes personas a las que les preocupaba su situación comenzaron a enviarle donaciones monetarias. Además, casi al terminar de vivir todos esos años en dicho lugar, publicó una autobiografía donde contaba su experiencia de casi 2 décadas viviendo en un aeropuerto, lo que igual le trajo cierto beneficio económico. Y no solo esto, igualmente recibió aproximadamente $250,000 de DreamWorks después de que hiciera una película basada en su historia, en la cual el protagonista era Tom Hanks. Esta película seguro ya la conoces, Waffle, se llama La Terminal. Mientras todavía vivía ahí, un gran grupo de periodistas y reporteros llegaban para difundir su historia. Lo que lo benefició potencialmente es que podría obtener una documentación, pero aún había inconvenientes. Para que Bélgica pudiera darle su documentación, él debía recibirla en persona, pues el país no se arriesgaría a enviar ese tipo de documentos por correo. Y de hacerlo, ¿a qué dirección la mandaría? ¿Al Banco Rojo Terminal 1 Aeropuerto de Charles de Gaulle? Esto es ridículo, por lo que esta situación generaba un círculo vicioso. No poder salir del aeropuerto sin documentos, pero a su vez no poder tener dichos documentos nuevos sin salir del aeropuerto. Y para sumarle más inconvenientes a la lista de problemas de Nasseri, según las leyes de Bélgica, si un refugiado abandona el país después de haber sido aceptado, no puede regresar. Pero en 1995, 7 años después de su estadía en aquella terminal de París, Bélgica cedió a enviar sus documentos y Francia le otorgó un permiso de residencia. Ahora, quien estaba inconforme era Nasseri, ya que creía que sus nuevos documentos eran falsos. Argumento que explicó al contar que el Reino Unido le había dado la nacionalidad británica, así como el nombre de Sir Alfred, pero que sus documentos tenían su viejo nombre de Mehran Karimi Nasseri, y que en los datos también aparecía que su nacionalidad era iraní, que según él no era verdad. Además, había otros inconvenientes que lo hacían no querer ir a Bélgica, pues al vivir allá tendría que estar bajo la supervisión constante de un trabajador social. Con el paso de los años, según menciona su abogado Christian Bourget, quien le había ayudado con todos los procesos legales durante casi 10 años, se quedó completamente asombrado al ver que su cliente se negaba a abandonar la Terminal 1. Y bueno, no podemos juzgarlo. ¿Quién estaría completamente cuerdo al pasar casi 2 décadas viviendo en un aeropuerto? Razón por la cual seguramente perdió sentido de la realidad, pues en el año 2003, en una entrevista que le realizaron, el abogado de Nasseri mencionó que al principio su cliente era bastante inteligente y su historia tenía mucho sentido, pero que con el paso del tiempo los detalles comenzaron a cambiar y se volvieron confusos, hasta el grado de sonar como algo poco creíble. Como por ejemplo que era un ciudadano sueco que había llegado a Irán en un submarino. Aquí es donde Nasseri al fin logra salir del aeropuerto, aunque no por voluntad propia, pues el hombre enfermó y tuvieron que llevarlo al médico, donde se mantuvo internado durante 6 meses. Al ser liberado en 2008 se fue a vivir a un hotel al lado del aeropuerto, y finalmente Francia le otorgó la libertad. Desde entonces ha vivido ahí, en los suburbios de París. Así que Waffles, la moraleja del día de hoy es que nunca se olviden de sus documentos en sus vuelos internacionales.
Ale-Pintas-44 dice: primero que nada, hola, buenas noches, bro. Es primera vez que hago esto, a ver si tengo suerte. Pues sí, tú tienes mucha suerte porque te voy a contestar. Voy a inaugurar las preguntas contigo. A ver, mi pregunta es: si no hubiera llegado a ser youtuber con un gran potencial que ofreció, ¿o qué oficio o carrera te hubiera gustado tomar? Pues data, salúdame en tu video, bro. Me gusta mucho tu contenido. Saludos, Ale. ¿Ale qué? Saludos, Ale-Pintas44. Si no hubiera sido youtuber, hubiera sido algo relacionado con crear videos, con crear guiones o con crear videos, sí, películas, alguna cosa así. O sea, yo empecé en YouTube ya como que más profesionalmente porque a mí me estaba gustando mucho esto de hacer películas. Está prendido. Para, pues así como que hacer películas, hacer cortometrajes. Había una persona que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Hay un canal, por ejemplo, que me gusta mucho que se llama Julian Smith, donde él hace cortometrajes. Hay un video muy famoso que se llama Milk, de él. Y hay otro que se llama Jellyfish, y así, como que ese tipo de videos me gustaban mucho. Como, sí, podría hacer cortometrajes, bueno, o sea, videos cortos, pero como que bien producidos. Sí, la verdad es que eso era lo que más me gustaba. Y pues por eso como que ya me empecé a meter más en YouTube como de manera profesional. Y al final, pues bueno, lo que somos hoy en día. Luego, Saed-Cruz dice: ¿por qué no me contestas? Pues ya te voy a contestar. ¿Cuál es tu primer trabajo y a qué te dedicabas antes de ser youtuber? O no, antes de YouTube. Pues antes de YouTube, te digo, o sea, hacer videos. O sea, literal, yo hacía videos como de manera profesional, porque pues, sí, a veces cobraba por ellos, pero también como hobby antes de ser youtuber. Y como que no hay un lapso en el que es como que, bueno, voy a empezar ahora a ser youtuber. O sea, literal, YouTube me ha acompañado en los últimos 10 años de mi vida. Bueno, 9 años de mi vida. Yo tengo videos en YouTube de guitarra de hace 9 años. Entonces, literal, toda mi vida he tenido YouTube. Es como si te digo, o sea, imagínate que ahorita te empiezan a pagar por subir fotos a Instagram o por subir fotos a Facebook y te dicen: ¿en qué momento te volviste facebookero o instagramer? Es como, llevo usando Instagram toda mi vida. O sea, hubo un momento en el que sí me empezaron a pagar, pero antes de eso pues, lo usaba igual. O sea, yo usaba YouTube como cualquier otra persona antes de empezar con esto. Entonces, pues no sé, es muy raro el tema youtuber, como que está cagado. Pero mi primer trabajo así como, pues sí, yo creo que mi primer trabajo, bueno, fue en la empresa de mi papá tal vez, pero fuera de aquí o algo familiar, fue ser jardinero bueno, también es familiar, pero bueno, fue ser jardinero en Minnesota de mi cuñado. Bueno, o sea, el cuñado de mi hermano. Entonces, pues sí, estuvo cagado. Y por último, la última pregunta de hoy es de Diego-CH-Urb. Hola, Wefere, ¿por qué después de jugar con el ganso? ¿Qué? Hola, Wefere, ¿qué si la vida fuera un sueño? Pues la verdad es que no podemos saberlo. O sea, justamente hace rato vengo de hablar con SM Dani de la entrevista que hice. Es que hoy adelanté pregunta. Bueno, ya saben. Y justo estábamos hablando de eso, de que, o sea, como que es muy difícil lo de... Es muy difícil saber si a Carla se le cayó el celular. Es muy difícil saber si como que todo es una realidad, o si tú eres real o no. Si yo soy la única persona real y todas las personas a mi alrededor son falsas. O si al revés, ¿cómo sabes que yo que estoy haciendo videos y todo ni siquiera existo y tú nada más me estás viendo pero no sabes si soy real? Todo esto como que es muy confuso, es muy raro. Y no sé, es muy... Todo esto de no saber la realidad y la conciencia y todo eso es muy extraño. Porque pues, sí, ¿cómo sabes que no estamos en el sueño de alguien? O que no es nuestro sueño. ¿Cómo sabes que ahorita nos vamos a levantar y tenemos 3 años? La verdad es que no lo sabemos, porque dices, no, porque mis sueños son así. Pues sí, son tus sueños, pero dentro del sueño. ¿Cómo sabes cómo es un sueño real? Ya sabes, no sé, es muy confuso, pero bueno. Suscríbete a mi canal, nos vemos en el próximo video. Y recuerda que el 13 de abril estoy en Explanada en Limited Edition a las 11 de la mañana. Así que, adiós.